En el corazón de un ducado olvidado por el sol, se erigía el Palacio del Sol Poniente, una monumental estructura de mármol gris y torres afiladas que arañaban un cielo perpetuamente nublado. Sus pasillos eran arterias de silencio, donde el eco de unos pasos solitarios podía viajar durante minutos antes de desvanecerse en la inmensidad. Las paredes, adornadas con tapices que narraban glorias pasadas de ancestros olvidados, absorbían la luz y el calor, dejando una atmósfera de solemne frialdad. Ese aire olía a piedra antigua, a cera de velas y al peso de secretos inconfesables que se adherían a las cortinas de pesado terciopelo. Cada objeto, desde los candelabros de plata hasta las estatuas de héroes sin nombre, parecía colocado no para el deleite, sino para recordar a todos la distancia infranqueable que separaba al soberano del resto de los mortales que habitaban su dominio. Gobernando este reino de quietud, se encontraba el duque Kael, un hombre de 35 años, cuya alma parecía tallada en la misma piedra fría de su palacio. Su presencia era una sombra que se alargaba por los corredores, un recordatorio constante de su poder absoluto. Alto, de hombros anchos forjados en batallas de juventud y una disciplina de hierro, su rostro era un mapa de control y autoridad. Una delgada cicatriz, recuerdo de una traición pasada, cruzaba su ceja izquierda, acentuando la dureza de una mirada de acero que rara vez parpadeaba. Caminaba por sus dominios en las altas horas de la noche, no por insomnio, sino porque el silencio del palacio dormido era el único confidente de la profunda y arraigada soledad que lo consumía desde la pérdida de su familia, años atrás. Sin embargo, bajo el esplendor gélido de los salones ducales, existía otro mundo, un laberinto de pasadizos estrechos y escaleras de caracol gastadas por el trasiego incesante de la servidumbre. Allí, el silencio era reemplazado por el murmullo constante de las cocinas, el chisporroteo del fuego y el aroma del pan, recién horneado, mezclado con el sudor del trabajo. Los dormitorios de los criados eran cubículos apretados donde los sueños eran un lujo efímero, un breve escape antes de otra jornada de reverencias y obediencia. Era un universo vibrante y oculto, el motor que mantenía en funcionamiento la opulenta maquinaria del palacio. Un lugar donde las vidas se entrelazaban en susurros y miradas furtivas, lejos de la impenetrable fachada de su señor, el duque Kael. En este submundo de servidumbre, una joven de 19 años cuyo espíritu era un fuego secreto en la penumbra. Como copera, sus días transcurrían en un movimiento perpetuo y anónimo, llevando bandejas de plata y sirviendo vino en copas de cristal que valían más que su propia vida. Su belleza era modesta, velada por el uniforme gris y el cabello recogido con severidad, pero en sus ojos de color ámbar se reflejaba una melancolía profunda y una determinación silenciosa. Huérfana desde que la plaga le arrebató a sus padres, Layla cargaba con un secreto mucho más pesado que cualquier bandeja: la existencia de Karim, su hermano de 6 años, a quien mantenía oculto en las entrañas olvidadas del palacio, en un pequeño cuarto de almacén en desuso. Ese tesoro, su única familia, era también su mayor debilidad y su crimen más grave. Las leyes del ducado, promulgadas por el propio Kael para mantener el orden y la eficiencia, eran implacables. Todo huérfano sin patrón o familia que lo reclamara debía ser entregado a los campos de trabajo del Estado, un destino de miseria y olvido. Layla vivía bajo el yugo de un miedo constante. Cada crujido en el pasillo, cada llamada inesperada, era un martillo que golpeaba su corazón. Pero el amor incondicional por su pequeño hermano era el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta, su razón para soportar la humillación y el agotamiento, esperando un milagro que nunca parecía llegar, un futuro que no se atrevía a imaginar.
Aquella noche, el viento gélido aullaba contra los ventanales del palacio, y el miedo de Layla se convirtió en una desesperación helada. Karim ardía en fiebre, su pequeño cuerpo sacudido por temblores incontrolables, y su respiración, un silbido débil y doloroso. La joven había agotado todos sus remedios caseros. Las compresas frías se calentaban al instante sobre la frente del niño, y las hierbas que había conseguido en secreto no lograban aplacar el fuego que lo consumía por dentro. Buscar al médico del palacio era impensable. Una sentencia de muerte para ambos. La sola idea de revelar la existencia de Karim la paralizaba, dejándola atrapada entre el amor que la impulsaba a salvarlo y el terror que le advertía sobre las consecuencias fatales de tal osadía. Sintiéndose completamente sola, atrapada en un laberinto sin salida, las fuerzas de Layla finalmente cedieron. Cayó de rodillas junto al lecho improvisado de su hermano, un viejo catre cubierto con su propio manto. Las lágrimas, contenidas durante años de lucha, silenciosa, brotaron de sus ojos con una violencia incontenible. No era un llanto ruidoso, sino un sollozo ahogado y desgarrador, el sonido de un alma que se parte en dos. Cada lágrima era una plegaria silenciosa, una confesión de su impotencia, un lamento por la injusticia de un mundo que le negaba a su hermano incluso el derecho a existir. Aferrada a la pequeña mano de Karim, su llanto era el único sonido en la quietud de aquel rincón olvidado del mundo. Mientras tanto, el duque Kael recorría la misma ala abandonada del castillo. Sus paseos nocturnos a menudo lo llevaban a los lugares más remotos de su hogar, como si buscara en el polvo y el abandono un eco de la vida que una vez llenó esos espacios. Fue entonces cuando un sonido casi imperceptible, anómalo en el silencio sepulcral, llegó a sus oídos. No era el viento, ni el crujido de la madera vieja. Era un sonido humano, un lamento ahogado que vibraba con un dolor tan puro y profundo que atravesó las capas de su indiferencia. Guiado por una curiosidad que no sentía desde hacía años, caminó sigilosamente hacia una puerta de roble que recordaba haber ordenado sellar, y la encontró entreabierta, una delgada línea de luz temblorosa escapando de su interior. Con un movimiento lento y deliberado, empujó la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas fue un estruendo en la noche, y la escena que se reveló ante él detuvo el tiempo. Allí, arrodillada en el suelo polvoriento, estaba ella, una de sus coperas, una cara anónima, que había visto 1000 veces sin registrarla. Su rostro, bañado por la luz de una vela solitaria, estaba desfigurado por el llanto, y su cuerpo se aferraba con desesperación a la mano de un niño pequeño que yacía en un catre, pálido y febril. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un ariete, una sirvienta, un niño oculto, un crimen flagrante cometido bajo su propio techo, un desafío directo a su autoridad y a las leyes que él mismo había impuesto con mano de hierro. Layla levantó la vista, y sus ojos anegados en lágrimas se encontraron con la figura imponente del duque, recortada en el umbral como un verdugo encapuchado. El terror la dejó sin aliento, una ola de frío glacial que congeló la sangre en sus venas y silenció su llanto de golpe. Esperaba un grito, una explosión de furia, la orden inmediata a los guardias que sin duda lo seguían. Se preparó para el final, para la pérdida de todo lo que amaba, para el castigo que sabía que merecía según las leyes de su mundo. Su único instinto, y fue apretar con más fuerza la mano de Karim, un último gesto de protección ante el hombre que tenía en sus manos el poder absoluto de destrozar sus vidas en un instante. Pero la furia no llegó. El duque Kael permaneció inmóvil en el umbral, su rostro una máscara de piedra. Sin embargo, sus ojos de acero no reflejaban ira, sino una extraña e insondable quietud. Observó la escena con una intensidad que traspasó a Layla.
la pobreza del cuarto, el amor desesperado en el rostro de la joven, la fragilidad del niño enfermo. Por un instante, la imagen de la sirvienta criminal se disolvió, y en su lugar vio un reflejo de algo que creía perdido para siempre. Un sacrificio silencioso, una lealtad inquebrantable que no pedía nada a cambio. Aquella devoción pura y cruda era una lengua que su corazón, aunque encerrado bajo llave, todavía recordaba y comprendía. Finalmente, rompiendo el tenso silencio, Kyle dio un paso hacia el interior de la habitación. Layla retrocedió instintivamente, un animal acorralado, protegiendo a su cría, pero el duque no se detuvo en ella. Se arrodilló junto al catre, un gesto tan insólito que desafiaba toda lógica, y con una delicadeza que contradecía su formidable apariencia, posó su mano sobre la frente ardiente de Karim. El contacto fue breve, pero en ese simple acto se concentró todo el peso de su decisión. Se puso en pie y, sin mirar a Layla, se giró hacia la oscuridad del pasillo donde esperaba su escolta, y pronunció 5 palabras que cambiarían el destino de todos. Traigan a mi médico personal, ahora. Una orden que resonó como un trueno, una promesa y una sentencia. ¿Desde qué ciudad sientes la tensión de este momento? Dínoslo en los comentarios y suscríbete para descubrir si este acto de piedad será su salvación o su condena. La llegada del médico personal del duque, un hombre anciano de manos finas y mirada sabia, fue como una aparición de otro mundo en la humilde estancia. Sus instrumentos de plata y sus frascos de cristal relucían bajo la luz de la vela, un contraste violento con las paredes desconchadas y el suelo de tierra. Los guardias, apostados en el pasillo, intercambiaban miradas de pura incredulidad, susurrando entre ellos sobre la locura que parecía haberse apoderado de su señor. Layla, por su parte, permanecía arrinconada, temblando no de frío, sino de un shock que le impedía procesar la realidad. Veía cómo el hombre más poderoso y temido del ducado daba órdenes precisas para salvar la vida del niño que representaba su mayor crimen, transformando su escondite de desesperación en una sala de sanación vigilada por la máxima autoridad. Años atrás, el silencio del palacio no era una elección, sino una herencia del dolor. El duque Kyle había conocido la risa y el calor entre aquellos muros. Había tenido una esposa, la duquesa Elara, y un hijo de 5 años, Liam, cuyo futuro era la única ambición de su corazón. Pero una insurrección en las provincias fronterizas, liderada por un varón traidor, culminó en una noche de fuego y sangre. Mientras Kyle defendía la capital, un grupo de asesinos se infiltró en el palacio. Él regresó victorioso para encontrar sus aposentos profanados y su familia masacrada. Aquel día, el hombre murió y nació el duque. Selló su corazón con el juramento de que nunca más la debilidad de los afectos pondría en riesgo la estabilidad de su dominio. La vida de Layla, en cambio, había sido una larga lección de supervivencia silenciosa. Desde que sus padres fueron llevados por la enfermedad, había aprendido a ser invisible, a moverse por el palacio como una sombra. Escondió a Karim, entonces un bebé, en el único lugar que nadie visitaba, los almacenes subterráneos. Durante años, cada pedazo de pan que guardaba, cada trozo de fruta que sustraía de las cocinas, era un acto de rebelión y amor. Le enseñó a su hermano a vivir en el silencio, a jugar sin hacer ruido, a entender que el mundo exterior era un monstruo que no debía despertarse. Su existencia era tejido de miedo y sacrificio, una promesa susurrada en la oscuridad de que mientras ella respirara, él nunca estaría solo. Una vez que el médico aseguró que la fiebre del niño había comenzado a ceder y se retiró con una reverencia, Kyle se quedó a solas con Layla. El aire en la pequeña habitación se volvió denso, cargado de preguntas no formuladas. ¿Cuál es tu nombre?
preguntó él, su voz un murmullo grave que parecía absorber el poco aire que había. Laila, su excelencia, respondió ella, con la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentarse a sus ojos. Él no la reprendió, simplemente la observó, estudiando la dignidad en su postura a pesar del miedo que la hacía temblar. Vio las manos encallecidas de la joven, el remiendo en su vestido, y por primera vez se preguntó sobre las historias anónimas de las personas que servían en su palacio. La insólita actividad en el ala abandonada no pasó desapercibida. Un sirviente curioso, un guardia locuaz, y pronto los rumores se deslizaron por los pasillos como serpientes venenosas. Se hablaba de una hechicera que había embrujado al duque, de un niño bastardo oculto durante años. Estas historias llegaron rápidamente a los oídos del gran visir, Lord Omar, un hombre cuya lealtad al ducado era superada solo por su devoción a las tradiciones y al poder. Omar, quien planeaba un matrimonio estratégico para Kael con la princesa de un reino vecino, vio en este repentino interés por una sirvienta una amenaza directa a la estabilidad política y a sus propios planes de influencia, decidiendo vigilar la situación de cerca. Kael se encontró a sí mismo rompiendo sus propias rutinas férreas. Cada noche, en lugar de revisar mapas de batalla o informes económicos, sus pasos lo llevaban inevitablemente al cuarto oculto. Observaba desde el umbral cómo Laila cuidaba a Karim, ahora en franca recuperación. Le cantaba en susurros canciones que su madre le había enseñado. Le contaba historias de un mundo donde los niños podían correr bajo el sol. El duque se enfrentaba a un dilema que la lógica no podía resolver. La ley exigía un castigo ejemplar, pero su instinto, una voz que creía muerta, le ordenaba protegerlos. Proteger a esa joven cuyo amor puro y desafiante representaba todo lo que él había perdido y amurallado. Para Laila, cada nuevo día era una mezcla de alivio y pavor. Un guardia le entregaba discretamente una cesta con comida nutritiva, caldo caliente, leche fresca, frutas que ella solo había visto en la mesa del duque. Un manto de lana fina apareció doblado a los pies del catre de Karim. Estos gestos de bondad eran tan abrumadores como desconcertantes. Una parte de ella sentía una gratitud tan inmensa que dolía, una frágil semilla de esperanza que comenzaba a brotar en el terreno baldío de su corazón. Sin embargo, la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, le advertía que la piedad de un hombre como el duque era un privilegio precario que podía ser revocado tan fácilmente como había sido concedido. Una tarde, Laila fue convocada a la biblioteca ducal. El contraste la dejó sin aliento. Pasó de su mundo de piedra húmeda y oscuridad a un santuario de conocimiento y opulencia, donde miles de libros encuadernados en cuero se alineaban hasta un techo abovedado. El duque estaba de pie junto a un enorme ventanal, dándole la espalda. «Me han dicho que sabes leer», dijo él, sin volverse. «Mi madre me enseñó, su excelencia», respondió ella en voz baja. Él se giró y en su mano sostenía un pequeño libro de cuentos infantiles. «Léeme una historia», ordenó, aunque su tono carecía de la dureza habitual. Era una prueba, un puente tendido a través del abismo social que los separaba, y ambos eran dolorosamente conscientes de su fragilidad. Los días que siguieron se convirtieron en un interludio secreto, un frágil santuario tejido en el silencio de la biblioteca. Las sesiones de lectura se transformaron en un ritual íntimo. La voz de Laila, al principio temblorosa, fue ganando confianza mientras leía antiguos cuentos de héroes y dragones. El duque Kael escuchaba no recostado en su imponente sillón, sino sentado en un simple taburete cerca de ella, como si quisiera absorber no solo las palabras, sino la paz que ella emanaba. A través de las fábulas, él comenzó a hablar de sí mismo, conectando las moralejas de las historias con decisiones que había tenido que tomar.
con el peso del deber y el eco de la pérdida, revelando grietas de vulnerabilidad en su armadura de hierro. Karim, ya recuperado por completo gracias a los cuidados del médico y la mejor alimentación, se convirtió en un visitante frecuente de aquel santuario. Al principio, el niño se escondía detrás de las faldas de Layla, intimidado por la imponente figura del duque, pero Kael, con una paciencia que sorprendió a todos, simplemente esperaba. Un día, le mostró un libro con ilustraciones de bestias fantásticas y la curiosidad de Karim venció a su miedo. Pronto, era común encontrar al pequeño sentado en el suelo, a los pies del duque, mientras éste le explicaba con su voz grave los nombres de las constelaciones en un antiguo mapa estelar. Un hombre de acero aprendiendo a ser gentil. Esta transformación no era un secreto bien guardado. Los sirvientes observaban con una mezcla de asombro y envidia cómo Layla era eximida de sus tareas más arduas por órdenes ducales. Veían al niño, antes un fantasma, ahora pasear por jardines privados bajo la atenta mirada de un guardia personal. El palacio, antes un lugar de rutinas inmutables, se había llenado de una energía nueva y desconcertante. Para muchos, la gratitud por un duque que parecía redescubrir su humanidad se veía eclipsada por el resentimiento hacia la sirvienta que, a sus ojos, había logrado lo imposible a través de medios sospechosos, sembrando semillas de discordia que otros sabrían cómo cosechar. Lord Omar, el gran visir, observaba cada uno de estos acontecimientos con una creciente alarma. Para él, el duque no estaba sanando, sino enfermando de una dolencia peligrosa, la emoción. Veía cómo la propuesta de matrimonio con la princesa Tea, una alianza que garantizaría la paz en la frontera norte, acumulaba polvo sobre el escritorio de Kael. El visir interpretaba la compasión del duque como una debilidad que sus enemigos, tanto internos como externos, no dudarían en explotar. La sirvienta y el niño no eran personas, eran un error de cálculo, una variable incontrolada que amenazaba con derrumbar el delicado edificio de poder que él había ayudado a construir y mantener. Con la precisión de un estratega, Omar comenzó a mover sus piezas. Convocó en secreto a los sirvientes más descontentos, ofreciéndoles monedas y promesas a cambio de sus testimonios. Cada acto de bondad de Kael era torcido y convertido en una prueba de manipulación. El caldo caliente para el niño enfermo se transformaba en una pócima. Las visitas a la biblioteca, en sesiones de encantamiento. La recuperación de Karim no era obra de la medicina, sino de la brujería. El visir construyó meticulosamente una narrativa en la que Layla era una hechicera ambiciosa que se aprovechaba del luto de un duque solitario para ascender en poder y asegurar su propio futuro. La atmósfera del palacio se volvió irrespirable para Layla. Las miradas amables de sus compañeras se habían convertido en dagas de desprecio. Encontraba sal derramada en el umbral de su puerta, un antiguo símbolo para ahuyentar el mal. Los susurros la seguían por los pasillos. Palabras como bruja y usurpadora se adherían a su espalda. Volvió a sentir el miedo de sus primeros días. Pero ahora era diferente, más amargo, porque había probado la esperanza y el veneno del odio que la acompañaba era mucho más potente. Se sentía como una intrusa, una mancha en la perfecta y fría tapicería del palacio, la causa de la inminente tormenta. Una noche, Layla tomó una decisión. Empacó sus pocas pertenencias en un atillo, tomó a un dormido Karim en brazos y se dispuso a huir. A desaparecer en la noche antes de causar más daño al hombre que, inexplicablemente, le había mostrado bondad. Pero al abrir la puerta encontró al propio duque de pie en el pasillo, como si hubiera anticipado su movimiento. «No vas a ir a ninguna parte», dijo él, su voz sin espacio para la discusión.
Te prometí mi protección. ¿Creíste que era una palabra vacía? El miedo y la gratitud lucharon dentro de ella. Confiar en él significaba enfrentarse al mundo, pero huir significaba traicionar la única promesa de seguridad que había conocido. El enfrentamiento final entre Kael y su visir fue breve y gélido. Lord Omar le presentó al duque un ultimátum velado, hablándole del descontento en la corte y de la necesidad de reafirmar la autoridad y el respeto a la ley. Le aconsejó, con una falsa deferencia, que exiliara a la mujer y enviara al niño a los campos de trabajo como un gesto de fuerza, para acallar los rumores antes de que se convirtieran en una rebelión. Kael lo escuchó en un silencio sepulcral, y cuando Omar terminó, simplemente dijo: «Convoca al consejo y a toda la corte en el gran salón al amanecer. Discutiremos este asunto de seguridad nacional en público». Omar sonrió para sus adentros, convencido de que había acorralado a su señor. Al alba, el gran salón del trono bullía con la presencia de toda la nobleza del ducado. Los hombres y mujeres vestían sus sedas y joyas más finas, sus rostros una mezcla de curiosidad y malicia. El aire estaba cargado de una tensión palpable, el silencio solo roto por el crujido de las telas y los susurros ahogados. Las inmensas puertas de bronce se abrieron y dos guardias escoltaron a Laila hasta el centro de la sala. Llevaba su simple uniforme de sirvienta, una figura frágil y solitaria en medio de un mar de opulencia y poder hostil. La colocaron sobre el frío mármol del sello ducal y se retiraron, dejándola expuesta a cientos de miradas. El duque Kael entró y subió a su trono de obsidiana. Su rostro era inescrutable, una máscara de hielo que no revelaba nada de la tormenta que se libraba en su interior. Dio la palabra a Lord Omar, quien avanzó con la confianza de un depredador. Con una voz clara y resonante, el visir comenzó su acusación. Habló del deber, de la tradición y de las leyes que eran el pilar del ducado. Su discurso era una obra maestra de la retórica, envenenando cada palabra con una falsa preocupación por el bienestar de su señor y la estabilidad del reino, preparando el terreno para el golpe final que estaba a punto de asestar. «Durante meses», proclamó Omar, su voz llenando cada rincón del salón, «una sombra se ha cernido sobre este palacio, una sombra de engaño y traición». Se giró y señaló a Laila. «Esta mujer, una simple sirvienta, ha violado la ley más sagrada al ocultar a un niño sin patrón dentro de estos muros. Ha mentido y ha engañado a todos, viviendo de nuestra generosidad mientras se burlaba de las mismas normas que nos protegen». Un murmullo de indignación recorrió a la multitud y Laila sintió como si el suelo de mármol fuera a tragársela. Mantuvo la cabeza alta, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El visir no se detuvo ahí. La acusación de desacato a la ley era solo el principio. Elevó el tono, su voz cargada de un fervor dramático. «Pero su crimen va más allá de la simple desobediencia. Ha usado a este niño, un huérfano inocente, como una llave para abrir las puertas del poder. Ha jugado con el dolor de nuestro amado duque, un dolor que todos respetamos, usando al niño como un cebo para despertar su piedad y nublar su juicio». La acusación era cruel y brillante, pues convertía la compasión de Kael en una prueba de su propia insensatez y manipulación, un golpe directo a su orgullo y autoridad. «¿Y cómo lo ha logrado?», continuó Omar, caminando en círculos alrededor de una Laila petrificada. «¿Cómo una sirviente sin nombre ha logrado cautivar la atención de un hombre como nuestro duque? Les digo que ha sido a través de las artes oscuras, a través de la hechicería». Llamó a sus testigos, una cocinera y un mayordomo, quienes, con los ojos bajos y la voz temblorosa, hablaron de susurros extraños en la noche, de la recuperación milagrosa del niño
de hierbas que nunca antes habían visto en las cocinas del palacio. Cada mentira era una piedra más en el muro que se construía alrededor de Layla, una pira funeraria verbal que la condenaba sin juicio. Finalmente, Lord Omar se arrodilló teatralmente ante el trono. Su excelencia, Duque Kael, en nombre de la ley y la tradición, por la seguridad de este ducado y por la salvación de su propia alma, le imploro que actúe. Le pido que haga cumplir el castigo que nuestras leyes dictan, que el niño sea entregado a los campos de trabajo como corresponde a su estado, y que esta mujer, esta hechicera, sea purgada de nuestra corte para que la luz de la razón y el orden puedan brillar de nuevo en este palacio. La sala entera contuvo la respiración, sus ojos fijos en el duque, esperando la inevitable sentencia que confirmaría las palabras del visir. Layla cerró los ojos, preparándose para el final. Había luchado tanto, había sacrificado tanto, solo para terminar así, humillada y condenada como una bruja ante la misma gente a la que había servido en silencio. No lloró, no suplicó. En su mente solo estaba el rostro de Karim, y rezó a cualquier dios que pudiera escucharla para que su pequeño hermano no sufriera. Sintió una extraña resignación de quien ha perdido todas las batallas. Abrió los ojos y miró al duque por última vez, no con acusación, sino con una silenciosa despedida. Lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. No era indiferencia ni juicio, era un fuego incandescente, una furia tan profunda que parecía capaz de fundir el trono. El silencio en el gran salón se hizo tan denso que era casi sólido. El duque Kael no habló. Lenta, deliberadamente, se puso de pie. Cada movimiento era medido, cargado de una autoridad que superaba con creces la del simple soberano. Era el poder de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. No miró a Omar ni a los nobles. Sus ojos estaban fijos en Layla y solo en ella. El sonido de sus botas sobre los escalones de mármol resonó como el latido de un corazón gigante, cada paso sellando el destino del visir y el de todos los presentes en aquella sala. Descendió del trono, no como un juez que va a dictar sentencia, sino como un campeón que entra en la arena. Cruzó el espacio que lo separaba de ella, ignorando las miradas atónitas y los jadeos ahogados de la corte. No se detuvo frente a ella. Siguió caminando hasta pasarla y se interpuso físicamente entre Layla y su acusador, Lord Omar, dándole la espalda a su consejo y enfrentando a toda su corte. Aquel simple gesto fue un grito de desafío, un muro de protección erigido con su propio cuerpo. El mensaje era inequívoco. Para tocarla a ella, primero tendrían que pasar por encima de él. Entonces habló. Su voz no fue un grito, sino un trueno bajo y controlado que hizo vibrar el aire. Lord Omar habla de honor y de leyes. Miró por encima del hombro a Layla, una mirada que era una promesa y una disculpa antes de volver a enfrentar a la multitud. Pero yo les digo que la honra de esta mujer, en su sacrificio silencioso para proteger a su única familia, supera la de todos en esta sala. La declaración cayó como una bomba, desmantelando de un solo golpe toda la narrativa del visir. Kael no estaba defendiendo a una amante o a una hechicera, estaba defendiendo la virtud en su forma más pura. Ustedes hablan de un niño oculto como un crimen, continuó Kael, su mirada de acero barriendo a los nobles, haciéndolos encogerse en sus asientos. Yo veo un acto de amor tan feroz que desafió el miedo a la muerte. Hablan de brujería. Yo veo la desesperación de una hermana que usó los únicos conocimientos que tenía para salvar a su hermano. Se giró lentamente para encarar a Omar, quien había palidecido visiblemente. Y usted, visir, habla de la seguridad del ducado, pero su única preocupación es la seguridad de sus propios planes y su poder.
Ha usado la ley como un arma para atacar a una mujer indefensa, y eso es algo que no perdonaré jamás. El duque Kael dio un paso al lado, tomó suavemente la mano de Layla y la atrajo hacia él, colocándola a su lado. El contacto de su mano fue cálido y firme, un ancla en medio de la tormenta. Ella lo miró y por primera vez vio más allá del duque, más allá del guerrero. Vio a Kael, un hombre que había encontrado algo que proteger, algo que le devolvía la vida. Las lágrimas que se había negado a derramar comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas no de miedo, sino de una gratitud tan abrumadora que era casi dolorosa. Él le apretó la mano, una comunicación silenciosa que lo decía todo. «El niño, Karim», anunció Kael. Su voz, resonando con una finalidad absoluta, no irá a ningún campo de trabajo. A partir de este día será criado dentro de estos muros como mi protegido personal. Recibirá la educación de un noble y la protección del propio duque. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era una decisión sin precedentes, un acto que rompía con siglos de tradición. Kael estaba reescribiendo las reglas de su mundo, no con tinta, sino con acciones. Estaba adoptando al niño que, según la ley, debería haber condenado, elevándolo por encima de todos. Pero el duque aún no había terminado. Su golpe final estaba por llegar, uno que aseguraría que nadie, nunca más, se atreviera a cuestionar el lugar de Layla o amenazarla de nuevo. Aún sosteniendo su mano, miró a la corte y pronunció las palabras que sellarían su futuro y cambiarían el ducado para siempre. Y en cuanto a la mujer que acusan de buscar el poder, han acertado, lo tendrá, porque he decidido tomarla como mi esposa. Layla se convertirá en su duquesa. El shock fue tan profundo que la sala quedó en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar, paralizado por la magnitud de la declaración. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La conmoción se rompió en un murmullo caótico. La decisión del duque era más que una simple elección personal. Era un acto político revolucionario. Al elegir a una sirvienta huérfana, estaba desafiando a toda la aristocracia, rechazando las alianzas de sangre y declarando que el valor de una persona no residía en su linaje, sino en su carácter. Era un mensaje para todos. Una nueva era había comenzado en el Palacio del Sol Poniente, una donde la compasión tendría el mismo peso que la corona, y la nobleza del espíritu sería la única moneda de valor real. Lord Omar cayó de rodillas, no por lealtad, sino por la pura derrota. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había hecho añicos contra la inesperada resolución de su duque. Había subestimado la profundidad del cambio en Kael, creyendo que el hombre de hielo seguía allí, bajo la superficie. Pero el hombre que estaba de pie frente a él era alguien nuevo, un soberano que había encontrado no solo un propósito, sino un corazón. El visir comprendió en ese instante que su tiempo en el poder había terminado, barrido por la misma tormenta que él había desatado con tanta arrogancia. Kael ignoró a su antiguo consejero y a la corte balbuceante. Su atención estaba centrada únicamente en Layla, cuyo rostro reflejaba una tormenta de emociones: incredulidad, asombro, miedo y una abrumadora, radiante esperanza. Él se inclinó ligeramente hacia ella, su voz ahora un susurro destinado solo para sus oídos. «¿Confías en mí, Layla?», le preguntó. No era una orden, era una súplica. Le estaba ofreciendo no solo protección y un título, sino una sociedad, un futuro compartido. Le estaba pidiendo que diera un salto de fe junto a él, hacia un mundo que ninguno de los dos conocía del todo. Ella levantó la mirada, sus ojos color ámbar encontrándose con los de él. En la profundidad de su mirada de acero, ya no vio la frialdad de un gobernante,
sino la vulnerabilidad de un hombre que le estaba entregando las llaves de su corazón amurallado. Asintió lentamente, incapaz de articular una palabra. Un simple movimiento de cabeza que significaba sí, sí, confiaba en él, sí, aceptaba, sí, estaba dispuesta a enfrentar ese nuevo mundo a su lado. Una sola lágrima rodó por su mejilla, y Kael, en un gesto de una ternura infinita, la secó con su pulgar, sellando su pacto silencioso ante la atónita mirada de toda la nobleza. La audiencia había terminado. El duque, sin soltar la mano de Laila, se giró y comenzó a caminar hacia la salida, no hacia su trono. No se retiraba como un gobernante a sus aposentos, sino como un hombre que se llevaba consigo su futuro. La multitud se abrió a su paso, los nobles y damas inclinando la cabeza en una mezcla de temor, respeto y confusión. Pasaron junto a un Lord Omar arrodillado y destrozado, un recordatorio viviente del viejo orden que acababa de desmoronarse. El poder de la intriga y la tradición había sido derrotado por un acto de amor desafiante. Mientras caminaban por el largo pasillo, alejándose del gran salón, el peso de la decisión comenzó a asentarse en Laila. Se convertiría en duquesa. Ella, una huérfana que había vivido escondida en las sombras, ahora caminaría bajo el sol. La enormidad de la idea era aterradora, pero el calor de la mano de Kael en la suya era real y constante. Por primera vez en su vida, no tenía que mirar por encima del hombro, no tenía que temer al siguiente crujido en el pasillo. La protección que siempre había anhelado para su hermano, ahora la envolvía a ella también, y era tan fuerte como el hombre que caminaba a su lado. Kael la llevó no a los aposentos ducales, sino a un balcón privado que daba a los jardines del este, donde el sol de la mañana comenzaba a bañar el palacio con una luz dorada. Se detuvieron, y por primera vez desde que se conocieron estaban verdaderamente a solas, sin rangos, sin testigos, sin acusaciones. El mundo de intrigas y política parecía lejano, silenciado por la inmensidad del cielo. Él finalmente soltó su mano, pero solo para colocar ambas manos suavemente sobre sus hombros, mirándola con una seriedad que le perforó el alma. «Laila, lo que dije allí dentro», comenzó él, su voz perdiendo el filo del comando. «No fue una estrategia política, no fue un impulso para protegerte». Hizo una pausa, buscando las palabras. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a confesar sentimientos. Fue la única verdad que he sentido en años. En ti y en tu hermano vi todo lo que perdí, pero no como un reemplazo, como una segunda oportunidad, una oportunidad de proteger, de construir, no solo de gobernar. Me has recordado cómo se siente tener un corazón que late por algo más que el simple deber. La confesión la desarmó por completo. Siempre había visto su bondad como un acto de piedad, un capricho de un hombre poderoso. Pero escucharle hablar segunda oportunidad, de un corazón que volvía a latir, la hizo comprender la profundidad de su soledad y la sinceridad de sus acciones. Él no la estaba salvando a ella. En cierto modo, ellos dos, una simple sirvienta y un niño huérfano, lo estaban salvando a él de la prisión de hielo que había construido alrededor de sí mismo. La simetría de su salvación mutua era una revelación hermosa y abrumadora. «No sé cómo ser una duquesa», susurró ella, su primera confesión de miedo. Una sonrisa casi imperceptible, la primera que ella le veía, curvó los labios de Kael. «Y yo no sé cómo ser el hombre que necesitas que sea», respondió él con una honestidad brutal. «Pero estoy dispuesto a aprender si tú lo estás». En esa frase residía la verdadera propuesta. No se trataba de un título o de un vestido de seda. Se trataba de aprender juntos, de construir un futuro desde las ruinas de sus respectivos pasados, de ser imperfectos y vulnerables juntos. En el corazón del palacio, el poder acababa de
cambiar de manos de una manera que nadie entendía todavía. No se había ganado con espadas ni con veneno, sino con un acto de defensa pública, con una elección que priorizaba la humanidad sobre el linaje. La historia del duque y la sirvienta se convertiría en leyenda, contada en susurros en las cocinas y en las tabernas. Una historia que demostraba que incluso el invierno más largo y frío podía ser roto por la promesa de la primavera, que incluso el corazón más endurecido podía encontrar una razón para volver a florecer. El sol ascendía más alto en el cielo y su luz dorada, que siempre se había sentido fría y distante en los muros del Palacio del Sol Poniente, por primera vez parecía cálida. La luz no solo iluminaba, sino que prometía. Prometía un nuevo comienzo, no solo para un hombre y una mujer, sino para todo un ducado que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de un dolor antiguo. El verdadero amanecer no estaba en el horizonte, sino en aquel balcón, en el pacto silencioso entre dos almas que se habían encontrado en la más profunda de las oscuridades. Laila miró el rostro del duque, el hombre que había pasado de ser su mayor temor a su más grande protector, y vio su futuro. No sería un camino fácil. Enfrentarían la resistencia de la nobleza, el peso de las expectativas y el desafío de unir dos mundos tan dispares. Pero por primera vez, el futuro no era un abismo oscuro, sino un lienzo en blanco. Y en la mano que Kael le ofrecía de nuevo, vio los colores con los que empezarían a pintar su nueva vida, juntos. La decisión de Kael resonó mucho más allá de las paredes del Salón del Trono. Fue un decreto que sacudió los cimientos de la sociedad del ducado. Los nobles, acostumbrados a sus privilegios de sangre, se vieron obligados a aceptar a una de origen humilde como su superiora. Este acto forzó una introspección colectiva sobre el verdadero significado de la nobleza. ¿Era un derecho de nacimiento o una cualidad del carácter? El duque, con una sola decisión, había planteado una pregunta que cambiaría el curso de su historia, iniciando una lenta pero inexorable reforma social. Mientras tanto, en una habitación segura y cálida, Karim dormía, ajeno al torbellino que su existencia había provocado. Un guardia leal, el mismo que lo había visto temblar de fiebre, ahora montaba guardia en su puerta, no como un carcelero, sino como un protector. El niño, que había vivido toda su vida en las sombras, estaba a punto de despertar a un mundo donde no solo sería aceptado, sino celebrado, protegido por el poder más grande del reino. Su futuro, antes una sentencia de miseria, se había transformado en una promesa de infinitas posibilidades. La noticia del compromiso y la adopción se extendió como la pólvora por la ciudad. Para la gente común, los granjeros, los artesanos, los comerciantes, la historia sonaba como un cuento de hadas. La sirvienta que se convirtió en duquesa no era solo un romance, era un símbolo de esperanza. Significaba que su duque, a menudo percibido como una figura distante y severa, tenía un corazón capaz de ver el valor en los más humildes. Su lealtad, antes basada en el miedo, comenzó a transformarse en un afecto genuino y un respeto renovado. El clímax emocional no fue solo la derrota de un visir traidor, sino el nacimiento de una nueva familia en el lugar más inesperado. Fue la declaración pública de que el amor y la lealtad eran valores que el duque Kael pondría por encima de cualquier alianza política o tradición ancestral. Al elegir a Laila, Kael no solo estaba eligiendo a una esposa, estaba eligiendo un nuevo conjunto de principios para gobernar, estaba eligiendo la compasión como su nueva ley, una ley que comenzaría a sanar no solo su propio corazón, sino las heridas de todo su ducado. La transformación de Kael fue la más profunda de todas. Al defender a Laila, se defendió a sí mismo, al hombre que había sido antes de que la tragedia lo convirtiera en una estatua de hielo. El acto de
Protegerla rompió el último de sus muros internos, liberando no solo sus emociones, sino también su capacidad para gobernar con sabiduría y empatía. Dejó de ser un mero administrador de leyes para convertirse en un verdadero guardián de su pueblo. Un cambio que sus súbditos sentirían en los años venideros a través de edictos más justos y una prosperidad compartida. El épico drama que se desarrolló en el Gran Salón fue, en esencia, una batalla por el alma del duque. Lord Omar representaba su pasado, la lógica fría, la tradición rígida, el miedo a la vulnerabilidad. Layla, en cambio, representaba el futuro, la compasión, el coraje del corazón, la fuerza que se encuentra en el amor y la conexión. Al elegir a Layla, Kell no solo salvó su vida, sino que eligió salvar su propia alma de la desolación autoimpuesta, abrazando un futuro que prometía ser mucho más rico y significativo que cualquier reino que pudiera gobernar solo. El matrimonio del duque Kell y Layla no fue un evento de ostentación, sino una ceremonia de profundo simbolismo. Se celebró en los jardines del palacio bajo un arco de jazmines en flor, la misma flor que Layla asociaba con los recuerdos de su madre. Ella no llevaba una corona pesada de oro, sino una delicada diadema de plata y perlas. Su vestido, aunque confeccionado con la seda más fina, era de un diseño sencillo y elegante que no ocultaba a la mujer que era, sino que realzaba su belleza natural y su serena dignidad. Kell, a su lado, había reemplazado su austero uniforme militar por un atuendo ducal de un azul profundo, y en su rostro no había rastro del señor frío y distante, sino la sonrisa genuina de un hombre que había encontrado su hogar. La nobleza, aunque aún conmocionada, asistió y observó con una mezcla de curiosidad y asombro. Vieron a su duque mirar a su esposa no como una posesión o un trofeo político, sino con una devoción y un respeto palpables. Vieron a una antigua sirvienta aceptar su nuevo rol con una gracia que no se podía aprender, una que nacía de la fuerza interior y de un corazón puro. En la ciudad, la gente celebró en las calles, no por obligación, sino con una alegría auténtica. El brindis general no era por el duque y su nueva duquesa, sino por Kell y Layla, un testamento del profundo cambio que ya se sentía en el aire. Layla floreció en su nuevo papel, demostrando que la verdadera nobleza reside en las acciones. Su primera iniciativa como duquesa fue recorrer las cocinas y los cuartos de la servidumbre, no como una inspectora, sino como alguien que conocía sus luchas. Escuchó sus quejas, mejoró sus condiciones de vida y se ganó su lealtad incondicional. Su conocimiento íntimo del pueblo se convirtió en el mayor activo del duque. Le aconsejaba con una sabiduría que no provenía de los libros, sino de la experiencia, asegurándose de que las nuevas leyes y decretos fueran no solo justos en teoría, sino también compasivos en la práctica, tejiendo una red de empatía desde el trono. Su proyecto más ambicioso fue la creación de la Casa del Alba, el primer orfanato del ducado financiado por el Estado. Usando su propia historia como inspiración, diseñó un lugar que no era un campo de trabajo, sino un verdadero santuario para los niños sin hogar. Se aseguró de que tuvieran no solo comida y techo, sino también educación, afecto y la oportunidad de aprender un oficio. Layla visitaba la casa cada semana, leía cuentos a los más pequeños y se aseguraba de que cada niño se sintiera visto y valorado. Su obra se convirtió en el símbolo más poderoso de la nueva era del ducado, una donde la vulnerabilidad no era una condena, sino una responsabilidad compartida. La transformación de Kell fue igualmente profunda, visible en cada uno de sus actos de gobierno. La sala del trono, antes un lugar de juicios fríos y temidos, se convirtió en un espacio de audiencia pública donde los ciudadanos podían presentar sus problemas sin miedo. Un día,
un granjero fue acusado de robar grano de las reservas ducales. El antiguo Cael lo habría sentenciado sin dudarlo. El nuevo Cael, sin embargo, lo escuchó. Descubrió que una plaga había arrasado su cosecha y que robó para alimentar a sus hijos. En lugar de castigarlo, Cael le proporcionó nuevas semillas y organizó un sistema de graneros comunitarios para prevenir futuras hambrunas. El duque, que una vez gobernó con la lógica implacable de un general, ahora lideraba con la sabiduría de un padre. Aprendió a templar la justicia con la misericordia, la fuerza con la compasión. Su consejo, que antes temía sus arranques de ira, ahora participaba en debates abiertos y honestos, sabiendo que su señor valoraba la verdad por encima de la adulación. El ducado, bajo su gobierno renovado, comenzó a prosperar no solo económicamente, sino también en espíritu. La lealtad de su pueblo, antes un producto del miedo, se convirtió en un lazo forjado en el respeto y el afecto genuino, una base de poder mucho más sólida que cualquier ejército. La vida dentro de los muros del palacio se llenó de un calor que nadie recordaba. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con la risa de Karim, quien crecía bajo la tutela de Cael como un niño feliz y seguro. El duque le enseñó a montar a caballo y a manejar una espada de madera, pero también a leer los mapas de su ducado, no como territorios que conquistar, sino como hogares que proteger. Laila, por su parte, se aseguraba de que nunca olvidara sus orígenes, enseñándole la humildad y el valor del trabajo, criando no a un príncipe, sino a un buen hombre. Las noches en el palacio ya no eran un dominio de la soledad. La familia cenaba junta, no en el inmenso y formal comedor, sino en una sala más pequeña, junto al calor de una chimenea. Compartían historias del día, Cael hablando de asuntos de Estado, Laila de sus avances en el orfanato y Karim de sus lecciones. El palacio había dejado de ser una jaula dorada para el duque y una prisión de miedo para Laila. Se había convertido, por fin, en un hogar, un refugio lleno de amor y propósito, la prueba viviente de que la verdadera riqueza no se encuentra en la opulencia, sino en la conexión humana. El cambio más significativo fue la abolición de la antigua ley sobre los huérfanos. En una ceremonia pública, el duque Cael, con Laila a su lado y Karim sosteniendo su mano, quemó el viejo pergamino y promulgó un nuevo edicto. La ley de protección de los inocentes garantizaba el cuidado y la educación de cada niño huérfano en el ducado, declarándolos hijos del Estado y protegidos directos de la corona. Fue un momento histórico, el cierre de un círculo que había comenzado con el llanto desesperado de Laila en una habitación oscura. La injusticia que había amenazado con destruirlos fue desmantelada para siempre. La nobleza, al principio escéptica, no tuvo más remedio que aceptar la nueva realidad. Vieron cómo la popularidad del duque crecía, cómo el reino se fortalecía y cómo la duquesa, con su gentileza y sabiduría, se convertía en el corazón de la corte. Algunos de los nobles más jóvenes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a involucrarse en obras de caridad, entendiendo que el liderazgo conllevaba una responsabilidad social. Laila no solo había conquistado el corazón del duque, sino que lentamente estaba cambiando el alma de toda la aristocracia, enseñándoles que el poder verdadero reside en servir a los demás. Así, la injusticia fue deshecha no con venganza, sino con reforma. El legado de Lord Omar se desvaneció en el olvido, reemplazado por una era de progreso y humanidad. El matrimonio de Cael y Laila se convirtió en la piedra angular de este nuevo ducado, una unión que demostró que la fuerza y la ternura no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda del buen gobierno. El Palacio del Sol Poniente, cuyo nombre parecía una ironía en un reino de sombras, finalmente comenzó a hacer honor a su título.
irradiando una luz de esperanza que llegaba hasta el rincón más humilde del país. Contraste con el inicio de su historia era absoluto. El duque solitario, que vagaba por pasillos vacíos, ahora paseaba por los jardines de la mano de su esposa, discutiendo el futuro de su pueblo. La sirvienta aterrorizada que se escondía en los sótanos, ahora caminaba con la cabeza alta, su voz escuchada y respetada en las cámaras del poder. El niño condenado a una vida de miseria ahora corría libremente por los prados del palacio. La soledad había sido reemplazada por la compañía, el vacío por el amor y el silencio por la música de una familia reunida. 3 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín principal del palacio. El césped, antes un tapiz verde inmaculado y sin vida, ahora estaba salpicado de juguetes de madera y flores silvestres. Un Karim de 9 años, lleno de energía y confianza, jugaba a las escondidas con una niña de 2 años de cabello oscuro y ojos color ámbar, la pequeña Elara, hija de Laila y Kael. Sus risas eran la nueva melodía del palacio, un sonido que hablaba de un futuro brillante y de promesas cumplidas, la encarnación de la felicidad que habían construido juntos. Laila los observaba desde un banco de mármol, su corazón rebosante de una paz que una vez creyó inalcanzable. Kael se acercó por detrás y la envolvió en un cálido abrazo, apoyando su barbilla en el hombro de ella. Juntos contemplaron la escena, el fruto de su improbable amor. Él ya no era el duque de la cicatriz y la mirada de acero, sino un esposo y un padre cuya fuerza se había dado al abrazar la vulnerabilidad. Ella no era la huérfana asustada, sino una duquesa, una madre y una reformadora, cuyo coraje había redefinido el destino de un reino. ¿Recuerdas la primera vez que te vi?, susurró Kael en su oído. Creí que eras un fantasma, un verdugo que venía a llevarse lo único que me quedaba en el mundo, respondió ella con una suave sonrisa. Y yo creí que eras un crimen que debía ser castigado, admitió él. Ambos estábamos equivocados. Él besó su sien con ternura. Tú no eras un crimen, Laila. Eras la ley que mi corazón necesitaba, una ley que dice que la compasión es la mayor de todas las fortalezas. El Palacio del Sol Poniente había encontrado su verdadero amanecer. Ya no era una fortaleza de piedra fría, sino un faro de esperanza. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada de generación en generación, un recordatorio de que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se gana a través del coraje, el sacrificio y la bondad. La historia de un duque que encontró su humanidad en las lágrimas de una sirvienta, y de una sirvienta que encontró su fuerza en el corazón de un duque, enseñando a todos que el amor tiene el poder de transformar no solo las vidas, sino el mundo entero. La pequeña Elara corrió hacia ellos tropezando con sus propios pies y cayendo en el césped. Antes de que Laila pudiera moverse, Kael ya estaba allí, levantando a su hija en brazos, limpiando una lágrima de su mejilla y haciéndola reír con un sonido gracioso. Laila observó la interacción, la facilidad con la que su esposo manejaba la ternura, y supo que su transformación era completa y duradera. El guerrero había aprendido el lenguaje del amor, y en él había encontrado su victoria más grande y significativa. En ese momento Kael se giró y le sonrió a Laila, una sonrisa abierta y llena de luz. Karim corrió a su lado completando el cuadro familiar. Los 4, de pie juntos bajo el sol poniente, no eran solo la familia ducal, eran el símbolo viviente de la redención, una prueba de que incluso desde la más profunda desesperación se puede construir un futuro lleno de amor y propósito. El legado de Kael y Laila no serían castillos ni conquistas, sino los orfanatos llenos de risas y las leyes justas que protegerían a su pueblo mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia de su amor se convirtió en la fundación de una nueva era.
Demostró que un líder es más fuerte cuando es compasivo y que una sociedad es más próspera cuando cuida de sus miembros más vulnerables. La unión de la sirvienta y el duque rompió las cadenas de la tradición, no para destruirla, sino para forjar una nueva y mejor. Una donde el mérito del corazón se valoraba por encima del accidente del nacimiento. Su vida juntos fue su mensaje más poderoso, un faro de esperanza para todos los que se sentían atrapados por las circunstancias. Y así, el sol finalmente se puso en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pero dentro de los muros del palacio, la luz permanecía. No era la luz fría de las velas en los candelabros de plata, sino la luz cálida que emanaba de una familia unida, de un hogar renacido. Kael, sosteniendo a su hija, tomó la mano de Laila, y con Karim caminando a su lado, regresaron al palacio, no como gobernantes que se retiran, sino como una familia que vuelve a casa, dejando atrás un jardín lleno de risas y la promesa de incontables mañanas por venir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.